¿Qué es lo que te va a permitir aumentar tus probabilidades de quedarte embarazada si tienes ovario poliquístico? Muy buenas domingueros, ya estamos aquí otro domingo más en el canal y hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido bastante en Instagram, sobre todo vosotras, las chicas que me estáis escuchando y que me seguís día a día, que sois la mayoría. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo me quedé embarazada teniendo síndrome de ovario poliquístico, el tan conocido SOP. Las ventajas de estar en Instagram y de las redes sociales en general es que cada vez más se conocen diferentes temas. Entonces siempre podemos ver las cosas de la forma más positiva o de la forma más negativa. Y desde mi punto de vista, las redes sociales, lo bueno que tienen es que te aportan mucha información de cualquier tipo, lo sé, puede ser falsa, puede ser verdadera, pero te aportan información. Y está en nuestro poder, y eso es magnífico, distinguir si es positiva o negativa para nosotros o si es verídica o no. Las que me habéis preguntado por este tema, supongo que padecéis de síndrome de ovario poliquístico o en su defecto algún familiar lo padece. Y estáis intentando quedaros embarazadas o están y no podéis, os está costando demasiado. Es normal. Entonces, este vídeo quiero que quede muy claro que voy a exponer mi caso individual, que es n igual a 1, que no tiene por qué ser el vuestro, pero teniendo en cuenta que la biología es común en una misma especie y muchas vías metabólicas son comunes en diferentes especies, pues vamos a tocar los temas que a mí más me han cambiado el metabolismo o diferentes vías metabólicas y que pueden estar involucradas con el embarazo, con la posible gestación. Entonces, sin más introducción, vamos al tema. Me gustaría empezar por el principio. Y es que cuando tuve 19 años aproximadamente, tuve mi primera citología, la revisión con el ginecólogo. En esa revisión pudieron observar esos quistes tan característicos en los ovarios y por algunos síntomas que yo manifiesto, pues tengo síndrome de ovario poliquístico, que ya lo he contado alguna vez por Instagram. Cuando a mí me diagnosticaron el síndrome de ovario poliquístico en esta citología, me recomendaron tomar para regular mis ciclos hormonales pastillas anticonceptivas, como a todo el mundo. ¿A quién no? ¿Quién no toma ahora pastillas anticonceptivas con ovario poliquístico? Pues quien sigue a Sergio Espinar, ¿no? Y espero que después de este vídeo tampoco os las toméis. Pero bueno, caso aparte. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome metabólico. Luego está el ovario poliquístico, que son quistes en los ovarios, pero que no acompañan a unas alteraciones que existen en el metabolismo. Pero el síndrome de ovario poliquístico sí. Voy a explicar este segundo, porque es el que más repercusiones tiene y más problemáticas comporta a la hora de quedarse embarazada. Este síndrome se caracteriza por quistes en los ovarios, que comportará una serie de repercusiones, y luego, número 1, no metabolizamos tan bien los carbohidratos. Hay un nivel de resistencia a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? La insulina es la hormona que permite que la glucosa que nosotros ingerimos se capte por los tejidos, por cualquier tejido del cuerpo, porque casi todos utilizan glucosa, por no decir todos. No significa que sea su preferencia, pero sí la mayoría. Le gusta mucho la glucosa. ¿Qué sucede? Que cuando tienes esta resistencia, esos tejidos no captan tan bien la glucosa, se queda en sangre y el cuerpo entiende que hay demasiada, entonces la almacena. Y en lugar de predisposición en nuestros cuerpos con síndrome de ovario poliquístico es la barriguita, es la panchulina. Nos caracterizamos por eso. Esto viene determinado por este síndrome, ¿por qué? Porque también tenemos un exceso de andrógenos, de la hormona que se llama masculina, pero se llama así porque los hombres tenéis más cantidad de testosterona, pero de andrógenos, perdón, la testosterona es uno de los andrógenos, pero nosotras también tenemos en estado basal. Entonces,
Lo que sucede es esto, que como tenemos ese aumento y esa testosterona provoca también que se acumule más en la barriguita, por eso los hombres tienden a acumular más en la barriga y las mujeres en las cartucheras, brazos, etcétera, está más repartidito. Otro síntoma que solemos tener, y yo me uno, es aumento del vello corporal. A ver, hay grados. Yo, por ejemplo, no tengo pelos por aquí, pero hay chicas que sí que tienen. Eso depende del grado que tengas de andrógenos. El pelo más fuerte, o que te salga con más rapidez una vez te hayas depilado. Todos esos síntomas pues pueden querer decir que tienes más andrógenos de lo normal. Un gran consejo que puedo darte si tienes estas dudas es que te hagas un análisis privado, porque no te lo van a hacer por la seguridad social, o al menos aquí donde yo vivo no lo hacen. Es que te miren exactamente la cantidad de esta hormona que tienes en sangre, o estudiar el cuadro clínico de ovario poliquístico con una analítica, y así puedes salir de dudas y saber qué tienes desregulado y qué no. Podrás ponerle solución de una mejor forma o no tan buena. Luego hay personas que también la zona anterior de la cabeza se les cae más el pelo o tienen menos pelito por toda esta zona. Este tampoco es mi caso, como podéis comprobar, pero sí que yo tengo el pelo muy fino. Y esto sí que es un síntoma también. Y por último, quiero comentar uno súper importante, y es que las chicas con este síndrome tenemos una tolerancia al estrés menor. ¿Eso qué quiere decir? Que lo soportamos muy poco. Si ya se soporta poco, pues nosotras más. ¿Por qué? Porque tenemos unos niveles basales más elevados de lo habitual. Hasta aquí hemos visto que es el síndrome de ovario poliquístico y he comentado un poquito los síntomas que más se suelen dar. Lo podéis buscar en internet y tendréis también muchísima información. Ahora voy a pasar a explicaros mi caso. Como iba diciendo, yo tuve esa primera citología, me diagnosticaron y estuve muchos años con pastillas anticonceptivas. A los 4 o 5 años dejé de tomarlas. Bueno, 4 años dejé de tomarlas. Y tenía muchos dolores, mucha descompensación, tenía muchos cambios de humor. Después de esta situación, lo que decidí fue volver a utilizar algún método anticonceptivo, pero que no fuese tan agresivo. Porque las pastillas anticonceptivas, si queréis, hago un vídeo de efectos secundarios, porque no son pocos y son muy relevantes, son muy frecuentes en la población y preocupantes. No se puede tomar tan a la ligera como se está tomando. Y aquí me pongo modo madre. No lo hagáis. De verdad, es muy peligroso. Te puede provocar hasta una hepatitis. Entonces, si queréis que hable de ello, me lo decís. Si no, yo me callo, que no quiero meter miedo a nadie. ¿Vale? Que a veces puede ser bueno tomarlas, pero son casos muy puntuales. Dicho esto, yo empecé a investigar y no quería ningún fármaco que se tuviese que metabolizar por el hígado, que pasase a sangre, que luego una pequeña dosis llegase a mi cuerpo como debía, en forma activa, sino que directamente pasase a sangre. Entonces opté por el anillo vaginal, que de los métodos anticonceptivos es lo que yo aconsejaría, porque pasa directamente a sangre. Lo que pasa es que desregula mucho la flora vaginal, que no sé si sabéis que tenemos, igual que la microbiota intestinal, tenemos una vaginal. Y puede alterar incluso la mucosa, las células. Entonces, también cuidado. Cuando supe todo esto, dejé el anillo también. Lo dejé. Y esto hace aproximadamente... fue en septiembre de 2017. En septiembre de 2017 dejó el anillo y estuve 9 meses con amenorrea. Sin regla. Nada. Cero patatero. Hinchada como un botijo, la cara de luna, te parece una luna llena, yo así, muy estresada. Y los cambios de humor, preguntarle a Dani, eran desmesurados, no sé, bastante heavy. Por cosas de la vida, llega mayo de 7 de mayo de 2018 y un camión decide atropellarme. Os lo he contado también en Instagram, tengo unas historias que lo comento, si queréis también que haga un vídeo me lo pedís, de este caso, pero bueno, salí intacta, viva, como podéis comprobar, de todo se sale, de todo se recupera,
Aquí tenéis la prueba. Después del atropello del camión, bueno, fue un camión y una moto, pero la moto la dejamos para otro día. Después del atropello estuve de baja 7 meses. En esos 7 meses hubo muchos cambios en mí, muchísimos. Fue una recuperación lenta, yo la recuerdo lenta. De hecho, hace poco que volví a trabajar. Mi trabajo, esto lo cuento porque es muy relevante. Al mes, justo al mes, o sea, día 7 de junio, me vino la regla después de 10 meses. Entonces creo relevante contar lo que me estaba pasando antes del accidente y qué cambios hice en ese mes porque me vino la regla. Aquí quiero que entendáis que hay factores que predisponen a tener ciertos síntomas, pero luego están los desencadenantes de ciertas patologías, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes crear un bizcocho con todos los ingredientes, pero si no los metes en el horno, no va a salir un bizcocho, ¿sí? Estos detonantes son, por ejemplo, el estrés, sobre todo el estrés. Tú puedes tener un infarto de miocardio o cerebral porque tienes una mala vida a nivel sedentario, no haces ejercicio, obviamente, comes muchas grasas saturadas de mala calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta que no hay un suceso estresante en tu vida, es posible que no lo desarrolle, que no se manifieste un ictus, un infarto. Entonces, con todo esto, lo que quiero deciros es que yo llevaba una vida muy ajetreada. Mi trabajo me encanta, me apasiona porque sigo trabajando de lo mismo. Bueno, ahora un poco diferente por el embarazo, pero yo llevaba una vida súper movida. Me movía de un lado a otro todo el día, trabajaba en la calle, explicaba, hacía unas formaciones, hablaba mucho. Bastante estrés, ¿para qué nos vamos a engañar? Un estrés que a mí me gustaba, pero no me estaba ayudando. Luego, en noviembre de 2017, al ver que en un mes de esta... No, a los 2 meses no me venía la regla de dejar las anticonceptivas, decidí dejar el gluten, porque hay personas que son sensibles a esta proteína de los cereales, de algunos cereales, y estas personas, cuando sobrepasan unas ciertas dosis, crea permeabilidad intestinal. Esto quiere decir que las células, si están unidas, se quedan así, cada vez se van abriendo más y no se cierran con la regularidad que deberían, y permiten el paso de sustancias a la sangre que está justo debajo que no deberían pasar. Entonces el cuerpo es muy sabio y puede sobrellevar esta situación durante cierto tiempo, pero hasta cierto punto. Llega un momento que o creas autoinmunidades, o te vuelves celíaco si tienes unos genes determinados y una predisposición determinada, o directamente te hinchas como una pelota, y es lo que me pasaba a mí, que cuando comía ciertas cantidades pues yo me hinchaba y no sabía qué era. Yo sé que la permeabilidad intestinal crea inflamación de bajo grado, que se llama. Esta inflamación de bajo grado provoca que las hormonas sexuales de todo el mundo, no se eliminen con la efectividad que deberían. Yo, pensando en todos estos procesos, dije, bueno, pues lo omito, el gluten, durante un tiempo, tiene que ser mínimo 3 meses para ver resultados, y veo qué sucede. Por tanto, cada fin de semana comía una cosa con gluten, tipo pizza o un poquito de pan, algo así, pero el resto no comía nada de gluten. Este fue el segundo cambio importante. Siempre he llevado, desde hace unos 4 o 5 años, una alimentación muy saludable. Esto es muy importante, una buena relación con la comida. Yo adoro comer, como todo el mundo, bueno, todo el mundo no, como casi todo el mundo, es algo súper natural y estamos programados para que sea así. Entonces es algo muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de, si tenéis aún más este síndrome, para poder quedaros embarazadas. Cuidar vuestra alimentación, necesitáis disminuir toda la inflamación que llevamos, ¿vale? Porque es algo muy característico de nuestro síndrome. Y el último cambio importante que creo muy relevante comentar es el ejercicio físico. Yo antes del accidente hacía 5 días aproximadamente de ejercicios de hipertrofia a la semana, o de fuerza, según el mesociclo, según el mes en el que estuviese.
Al atropellarme, esto paró en seco. Yo lo único que podía hacer era descansar, comer y andar. Es lo único que me permitía mi cuerpo. Esto me permitió disminuir bruscamente los niveles de estrés porque el ejercicio estresa de una forma aguda, muy positiva, pero mujeres que ya están estresadas por su propio síndrome o por su estilo de vida, como me pasaba a mí, pues lo agrava. Entonces yo ahí sí que tendría que haber disminuido un poco la carga de entrenamiento. Bien, nos ponemos a partir de mayo de 2018, que yo tengo el atropello. ¿Qué cambios hice? Disminuir el estrés, como os he comentado, que creo que fue el factor determinante para que me viniese la regla de forma natural. La dieta la mantuve saludable y sin gluten hasta que me quedé embarazada. y mantuve un estado mental muy focalizado en recuperarme, en estar sana. Y cualquier cosa que me sucediese la iba a aceptar, porque era como tenía que ser. Ese era mi estado mental ahí, de autoconocimiento, de relajación, de sobrellevar las situaciones, de sonreír, de leer, en fin, mis hobbies, mis cosas, introspección. Fueron los cambios primordiales que me permitieron volver a mi equilibrio. Pasados estos meses, continué con mi proceso interno, seguí sin entrenar, solo paseaba, porque es muy saludable pasear y sobre todo al sol. Y bueno, después de 6-7 meses, que fue cuando me dieron el alta, me quedé embarazada. Yo no lo sabía, me enteré a los 2 meses y fueron millones de cambios. Y hasta aquí, como resumen, ¿qué es lo que te va a permitir aumentar tus probabilidades de quedarte embarazada si tienes ovario poliquístico? Número 1, primordial, si tu alimentación no es saludable hasta día de hoy, eso debe cambiar, con cambios pequeños cada día. Segundo punto, el ejercicio físico. Hay que hacerlo, debemos hacerlo, porque es muy saludable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el volumen de entrenamiento que estamos dispuestos a soportar. Nuestro cuerpo está dispuesto a tolerar. Tercer cambio, el gluten, que lo metería en el primero de la alimentación. O no, lo dejaría al margen, porque quizá tú no lo necesites. Quizá yo no lo necesitaba y sucedió sin más. Pero lo hice y funcionó. Así que yo sería otro elemento a tener en cuenta por si acaso. Porque no, ya que estás puesta en intentar tener un bebé, cualquier recurso al que puedas recurrir que no afecta a tu vida diaria, sino que puedes mejorarla, yo lo sumaría a la ecuación. Y el cuarto punto, el detonante, estos serían los factores que te ayudarán, que son necesarios e imprescindibles. Pero este es el botón de la bomba que la activa. Esto es la bomba y esto es el botón. Es el estrés. Necesitas disminuir tu estrés. Si llevas tiempo intentando quedarte embarazada y no puedes, tus niveles de estrés probablemente son bastante elevados. Pero no te desesperances. Si tiene que suceder, sucederá. Y esto nos lo tenemos que grabar a fuego en cualquier situación. Si tiene que suceder, sucederá. Si no, no. Por mucho que hagamos. Hay personas que no tienen este síndrome y no se quedan embarazadas. Y ni los médicos saben explicar por qué. Aceptemos las situaciones de la vida, las que nos ofrece, aunque no nos gusten. Es muy importante este aspecto. Esto nos permitirá disminuir nuestro estrés, aceptar la situación, el presente tal y como es. Te ayudaría mucho a hacer meditación, hacer yoga, pasear al sol, rodearte de tu círculo de amigos y amigas, de tu familia. Hay muchas cosas que pueden disminuir ese estrés y yo te animo a que las pruebes todas, que no te quedes sin bazas con las que jugar. Así que esto es todo, amigas sobre todo y amigos si me estáis viendo. Os deseo toda la suerte del mundo, toda la voluntad que necesitáis para recorrer este camino hasta llegar a vuestro objetivo. Y si necesitáis ayuda, hablar aunque sea, escribidme, contactad conmigo, porque al fin y al cabo estamos para eso, para ayudarnos entre todos. Recordad, al final todo sale bien, y si no sale bien es que no es el final.